En este Zoom nos vamos a dedicar a un elemento básico para la salud urbana que es el agua potable y su expresión arquitectónica como lo fue el Palacio de Aguas Corrientes de Buenos Aires. Si nos ubicamos en el tiempo, este edificio se va a construir entre 1886 y 1895, es decir, en la última etapa de este territorio revolucionario. ¿Cuál era la función del edificio que vamos a analizar? El abastecimiento de agua. Era un depósito de agua elevado. Normalmente estos depósitos de aguas eran simples tanques construidos a partir del uso de hierro fundido, como este que tienen acá, y su función esencial era elevar el nivel del agua para después abastecer a los domicilios, como se hace incluso hasta ahora. El tanque en sí, estas reservas de agua formaron parte del primer gran plan de saneamiento urbano de la ciudad de Buenos Aires, destinado a abastecer de agua potable y también de darle un desagüe cloacal y pluvial adecuado a la población. El primer gran plan sanitario de Buenos Aires de 1872 fue ideado por un ingeniero hidráulico francés y fue el primero en Latinoamérica en su tiempo. Siempre nos ubicamos en el territorio, un territorio que todavía está sin ocupar a partir de la nueva propuesta administrativa territorial del Estado-Nación de la República Argentina. En el plano cuya transcripción es más o menos de 1883 y en este que tienen en el otro lado de 1882, les muestra una fracción de todo ese territorio efectivamente administrado. Buenos Aires está acá y todo ese territorio no tenía ningún tipo de infraestructura de agua, de cloacas o fluviales previos al plan de saneamiento de Buenos Aires. Solamente Córdoba tenía un abastecimiento por grifo que puede ser considerado entonces como cómo se llega a la necesidad de este tipo de infraestructura. Desde el mismo momento de la fundación, las ciudades son asoladas por una serie de epidemias. La provisión del agua a cada una de ellas hacen que así lo sea. En el caso de Buenos Aires, el agua se traía en carretas desde el mismo Río de la Plata hacia la ciudad y o cada una de las viviendas tenía su propio pozo, su propio aljibe. Esto generaba directamente un foco infeccioso durante el proceso de las epidemias. Una de las epidemias más importantes fue la de 1867, la que va a impulsar las primeras medidas que va a tomar el gobierno y la primera planta de sanidad. Cuando la población se incremente con la llegada de la inmigración, una de las epidemias más significativas va a ser la de 1870 de fiebre amarilla, que va a llevar a un 8% de la población de Buenos Aires a la muerte. Ese cuadro de la fiebre amarilla de 1871 es el que tienen ahí en el lateral. Esta concentración de población y la posibilidad de las epidemias que eran tan frecuentes hizo necesario un plan general sanitario que es el que se va a empezar a elaborar a partir de 1872. El edificio que vamos a analizar está justo dentro de este plan sanitario general. Aproximadamente hacia 1886 y finalizado en 1895 se construye el Palacio de Aguas Corrientes y hacia 1912 el gobierno toma en sus manos la dirección general de la infraestructura sanitaria, que incluye tanto el desagüe cloacal como el desagüe pluvial, y crea obras sanitarias de la nación. A partir de ese momento va a ser necesario presentar planos sanitarios como este que tienen acá en toda obra que se comience o en toda obra que se vaya a ejecutar este tipo de infraestructura. Siempre en relación a cómo era la ciudad en la época en que se construye el edificio y en la actualidad, ahora tienen en pantalla un plano que corresponde a 1888, cuando todavía el edificio estaba en proceso de construcción, que muestra incluso el eje de la Avenida de Mayo en proyecto, el Congreso está ahí. La planta potabilizadora que existía de aguas corrientes está ubicada muy cerca del cementerio de la Recoleta y el Palacio de Aguas Corrientes se va a ubicar en esa posición. Está muy cerca del río, pero también está en una posición ideal para abastecer sobre todo a lo que estaba más densamente poblado, que era la zona del casco histórico tradicional de Buenos Aires. En la actualidad el edificio sigue manteniendo esa centralidad, ya no funciona como depósito, funciona como museo
y su ubicación se destaca dentro del tejido por esa masa compacta que significa una sola función dentro de un tejido que tiene una mixtura de uso entre institucional y residencial. Un plano de la época les muestra la ciudad. Este plano topográfico que ya levanta obras públicas de la municipalidad en 1895, el momento que se termina de construir el edificio, les muestra una ciudad de Buenos Aires como capital que todavía estaba separada de los otros centros urbanos que estaban cercanos, por ejemplo Belgrano, que es este que tienen ahí. El plano les muestra también en detalles cómo era el tejido de la época. Ya estaba densificado todo lo que fuera la edificación sobre la línea de edificación propiamente dicha. Esa es la posición del Congreso. La Avenida de Mayo ya está abierta y la unidad urbana que va a ocupar el palacio es esa que tienen ahí. Está en una posición prácticamente céntrica y casi al borde entre un tejido absolutamente consolidado y un tejido que está en procesos de consolidación. El plano les muestra las primeras obras locales de la ciudad de Buenos Aires, ejecutadas a partir de 1883, un trazado reticular para la infraestructura de abastecimiento de agua que corre paralelo al trazado urbano de la ciudad que ya hemos estudiado. Esto va a ir de la mano también con el trazado de los desagües cloacales y los desagües pluviales. Esta retícula que permite el acceso al agua corriente a la unidad residencial va a generar modificaciones en esa tipología, que es la incorporación de la sala de baño a la propuesta del funcionamiento de la vivienda. Esta sala de baño implica también los nuevos artefactos sanitarios que como el inodoro son parte de estas innovaciones, de los inventos propios de la segunda parte del siglo XIX. La sala de baño entonces va a estar equipada a partir de artefactos que no son de producción local, sino que vienen desde el exterior y tienen el tipo de propaganda como lo que ahora ven en pantalla. Un espacio sanitario que está ornamentado igual que el resto de la casa y que responde también a la jerarquía de las familias que podían costear este tipo de infraestructuras que no eran todos dentro de la ciudad. El segundo plano que ahora aparece corresponde a 1912, ya cuando Obras Sanitarias de la Nación ha sido creada, y les va mostrando los distintos barrios y las fechas en las que estos barrios tienen las obras del agua potable ya concluidas. Como ven, son obras que se van terminando de armar a partir de 1915 a 1919 aproximadamente. La cuestión del artefacto y del artefacto como novedad, como parte del diseño de la vivienda, un diseño que depende siempre de elementos que vienen desde el exterior, que se importan y que llegan al territorio latinoamericano y al territorio argentino en particular, forman parte entonces del diseño de la vivienda hacia fines de este periodo. Esta nueva dimensión del artefacto sanitario, así como todos los elementos de cañería y grifería que eran necesarias para la instalación de la nueva infraestructura, va a ser coordinado, va a ser controlado a partir de la Oficina de Aprobación de Artefactos, también llamada Oficina de Contraste por Obras Sanitarias de la Nación, que va a estar finalmente incluida dentro del edificio que vamos a analizar, donde el privado que quisiera tener el permiso para la venta y para la instalación de estos nuevos artefactos, va a presentar no solamente el modelo en losa completo, sino también seccionado, donde los oficiales verificaban tanto las medidas como el funcionamiento en sí. Y esto no solo lo van a hacer con el artefacto en losa, que además algunos de ellos estaban ornamentado, sino también con lo que fuera griferías, como lo están viendo en estas otras piezas partidas que están ubicadas en el centro. Todas estas muestras forman hoy parte de la colección del Museo de Aguas ubicadas en este Palacio de Aguas Corrientes. Cerremos con el sistema del cual forma parte el Palacio de Aguas Corrientes que vamos a analizar.
Este sistema comenzaba con la toma de agua sobre el río de la Plata, llevaba el agua hacia la planta potabilizadora de Palermo, la segunda que tuvo Buenos Aires después de la de Recoleta, y desde allí derivaba el agua para elevarla para su posterior distribución a los depósitos de gravitación de Córdoba, Caballito y Devoto. Cualquiera de los elementos del sistema que acabo de describir tenía como expresión arquitectónica un lenguaje ordenado a partir de las reglas académicas y resuelto después con recursos del lenguaje que correspondían a los neoclásicos más simples hasta el eclecticismo que vamos a ver en nuestro edificio. Expresaba, por lo tanto, la fortaleza, el poder del Estado-Nación para ofrecerle, por un lado, este tipo de infraestructura novedosa y necesaria al ciudadano, como también mostrar al resto de los estados internacionales el poder que estaba construyendo la República Argentina. Poder que no solo se evidenciaba en cómo esta arquitectura muestra la importancia de esta infraestructura, sino también cómo los profesionales argentinos llegaron a crear una escuela de ingeniería hidráulica importante y única en el territorio. El Palacio de Aguas Corrientes en la ciudad de Buenos Aires, entonces, es el edificio que corresponde a esta infraestructura nueva del abastecimiento de agua que vamos a analizar. Primero, ¿qué función cumplía el edificio? Un edificio que está diseñado por los ingenieros ingleses que ven acá abajo y terminado en cuanto a la ornamentación de la arquitectura por estos otros dos que tienen lateral. Era un gran depósito distribuidor de agua. Lo que tenía que hacer que era elevar el agua hasta una altura superior a los 22 metros para poder abastecer por gravitación al resto de los edificios que conformaban el tejido urbano de la ciudad. Entonces, lo primero que ven es ese sistema estructural que reúne de a cuatro los puntos de apoyo, que son estos que ven acá, y los organiza en función de los ejes de composición académica que tienen trazados. Esto sigue directamente los modelos internacionales del academicismo. Si ven esta plantita que tengo de referencia acá abajo, es exactamente igual a lo que voy a analizar ahora. ¿Cómo leo el edificio en sí? A partir de un patio interior, resuelto a partir del muro este que estoy marcando ahora, de aire y luz, y hacia el exterior, un muro que define el espacio en donde están ubicados los tanques. Entre estos dos muros se ubican entonces los 12 tanques que mencioné antes, que son los que elevan el agua y abastecen hacia el resto de las viviendas. Estoy hablando de un sistema que es académico, por lo tanto tengo para comunicar esos espacios, en este caso infraestructura, positivismo puro, la circulación que va sobre las medianas del edificio. Incluso hacia el exterior voy a tener la presentación de este sistema académico sobre dos ejes jerarquizados de ingreso, que son estos que les estoy marcando acá, que generan otro pabellón hacia el exterior, otros dos que abren solamente una especie de balcones marcando el eje jerarquizado transversal y cuatro pabellones de esquinas que terminan de armar el sistema compositivo. Esto está rodeado a su vez por una verja que recorre todo el perímetro del edificio, encerrando estos 90 por 90 metros que tiene el edificio en su totalidad. Como expresión arquitectónica, todos los elementos de materiales y de revestimientos que va a tener en su construcción van a ser traídos desde el exterior, sea desde Londres, sea desde Bélgica o sea franceses. El revestimiento exterior en piezas cerámicas y en ladrillos esmaltados, la pizarra verde de la cubierta, como algunos elementos ornamentales también en fundición, van a provenir desde Europa, desde Londres hasta Escocia.
Continuando con la estructura, esta estructura metálica en hierro fundido fue ejecutada en Bélgica y traída hacia la República Argentina, con la capacidad que ya mencionamos de 72 millones de litros en su totalidad. Se componía de 12 tanques de 6.000 metros cúbicos cada uno. Para soportar esos tanques que van en la parte superior, estaban estos elementos verticales que se componían a su vez de otros 4 elementos, o sea, estaban agrupados siempre de a 4 y tensados después entre ellos, que van a formar la parte central del sistema estructural. Todo este sistema entonces en hierro muestra directamente la idea del positivismo de la arquitectura en hierro, sobre todo, que es la que permite la construcción de los grandes depósitos de gravitación. Y en este interior del edificio, esa estructura en hierro y la infraestructura que lleva el agua hacia los tanques superiores queda directamente a la vista. En el espacio en sí que va dividiendo los 4 grandes tanques es lo que tienen ahora en pantalla. Este positivismo puro es el que va a contrastar después con el romanticismo académico de la fachada exterior. Si volvemos al lenguaje, ahora en pantalla tienen un dibujo de la fachada coloreada. Los distintos elementos que como un rompecabezas van a llegar desde Europa estaban numerados para ser ubicados después directamente sobre la construcción, sobre el muro del edificio. Y ese esmalte combinaba colores entre terracota para la parte inferior, que era la más pesada, dando la idea del gran basamento, no solamente la parte inferior, sino todo el desarrollo del primer piso. Un ocre más claro para la parte superior. En el intermedio y marcando estos módulos verticales que les indiqué antes, un verde azulado más clarito y cerraba con el gris pizarra de la fachada. De esta forma, entonces, además, los colores le daban más sentido todavía a la organización académica de los pabellones centrales o de los balcones que se asomaban en los otros 2 ejes de jerarquía, de los pabellones que van sobre las esquinas, definiendo cómo se cierra esta sección horizontal de cada uno de los laterales de 90 metros que tiene el edificio, como también permite separar cada uno de estos módulos, uno de ellos marcados por una abertura que se va alternando con estos otros marcados como de ventanas circulares tipo claraboyas, y después en horizontal destacar la presencia de estos frisos que son los que van a concentrar la ornamentación que les indiqué antes, tanto en el primer piso como en el piso superior. En la parte de la cubierta, cada uno de los pabellones exentos, tanto de ingreso como de los esquineros, tenía además una estructura encubierta de mayor desarrollo, de mayor ornamento, que los jerarquizaba. Sobre el eje principal, como les mencioné también anteriormente, es donde va a tener la mayor concentración y allí las aberturas tienen además una expresión distinta. Acerquémonos al detalle de ese muro de fachada. De este lado tienen el pabellón más jerarquizado, el de ingreso, de nuevo un eje de composición principal, 2 ejes laterales. Los espacios están definidos a partir de las pilastras en vertical que voy a tener ahí y que en planta baja forman parte del propio muro, del desarrollo del basamento en sí, policromado terracota, pero que sube por el muro para sostener el primer friso de ornamentación, el segundo nivel, el segundo friso ornamentado y la parte superior del coronamiento en sí. Detrás de ese coronamiento asoma la cubierta tipo mansarda francesa que va a terminar de jerarquizar el pabellón. Las aberturas van a tener sus propios discursos. Está la más jerarquizada, que es el ingreso en sí. Sobre ella, la que contiene las cariátides ejecutadas en hierro de fundición. Esta abertura se repite en los 4 ingresos y en los laterales son ventanas de menores dimensiones, siempre marcadas en algunos elementos policromados, algunas con óculos en la parte superior o repetidas como las del cornizamiento. En la parte superior de ese eje principal
va a incluirse el escudo de la nación argentina, mientras que en los vértices de estos pabellones y también en el desarrollo de todo el edificio, en ese cornizamiento, se van a incluir los escudos de las provincias argentinas que hasta ese momento se distribuían en el territorio nacional. Si toman ese cornizamiento, este friso que corresponde a la separación entre nivel y nivel, van a ver cómo a partir de un elemento ornamental, que son las placas polícromas con estas flores, van a estar como rehundidas y enmarcadas en elementos que sobresalen con dos columnitas que parecen sostener un arco por atrás. Siempre el movimiento de la cornisa que vuelve a quedar a la sombra de la otra cornisa principal, y cómo cada uno de los módulos va a trepar hasta la cornisa y va a tener diferentes escalas también en el borde de todo el edificio. Hay elementos que tienen mayor peso, como la pilastra o como el eje de las aberturas, y otros de menores dimensiones, como la claraboya, que parece apoyada en esa ménsula ahí, y que va alternando en los módulos que ya hemos descrito sobre el dibujo de la fachada en sí. En la planta baja, esa ornamentación está marcada por un revestimiento en el muro inferior, en ese color terracota, con la inclusión de estas puntas de diamantes que sobre todo generan un juego de luz particular, y cada una de las aberturas también con un borde en cerámica. El elemento ornamental en placa que les marqué ahí, las dos columnitas más ornamentadas en la parte inferior, el uso de esos arquitos en las molduras horizontales que dividen el primer piso del segundo piso, le dan a la parte inferior entonces de la composición más peso, más volumen que la superior. Y tanto en las esquinas como esta que me quedó rayada de este lado, el pabellón en sí se vuelve a jerarquizar con la cubierta que tienen en detalle en este lateral, que está diseñada para ser vista a los cuatro vientos. Aunque el peatón desde abajo no viera este elemento de remate, igual la jerarquía en el diseño es destacable. Y de nuevo, ese friso recorre dividiendo los dos niveles y terminando la parte superior. Ahí están los escudos de la provincia en las esquinas y los elementos de las cariátides que van a aparecer sobre estos puntos, estos núcleos más jerarquizados en el perímetro de todo el edificio. Sobre estos pabellones principales, a partir del eje de acceso, se van a transformar entonces en el espacio donde toda la ornamentación se expresa, con esa base geométrica para organizar todo el sistema, pero después siempre priorizando lo que queda más cerca del centro y bajando la intensidad de la ornamentación hacia los laterales, mientras que sobre las medianas, el eje transversal de segunda categoría, tiene un balcón que jerarquiza el ingreso, que retrotrae la ventana principal, la que tiene las cariátides, hacia la parte posterior y da más énfasis hacia el nivel inferior. De nuevo siempre el friso que pasa dividiendo la planta baja de la planta alta y el friso que está debajo de la cornisa principal. Cada uno de los módulos, como lo ven ahí, vuelve a aparecer, a sobresalir en estas especies de bohardillas sobre el nivel superior, y por atrás la línea de la mansarda sobre el mismo muro que veíamos en el corte. El muro entonces envuelve todo el espacio positivista y funcional del interior. Bajemos la escala de análisis, detengámonos en las aberturas. Cada abertura tiene su propia jerarquía dentro de todo el sistema. Está la de mayor jerarquía, que es la puerta de acceso ejecutada en madera, con las jambas y también el dintel curvo revestidos en esos elementos cerámicos traídos desde Europa, utilizando a su vez esas puntas de diamantes que se van a repetir sobre el muro, y la cartela con el año de construcción del edificio, esta especie de templito sobre ese dintel superior que marca entonces ese eje de jerarquía.
Sobre esta puerta y sobre el eje de composición de las cuatro medianas y de esos pabellones que se adelantan jerarquizando estos ingresos, se va a ubicar este tipo de abertura, que en parte tiene de nuevo los bordes tanto de las jambas como del arco superior trabajado a través de elementos esmaltados, como estas dos cariátides que están ejecutadas en hierro fundido. Todo el sistema compositivo vuelve a poner en jerarquía este punto y queda de nuevo flanqueado por la sucesión de pilastras que van ritmando todo el edificio. Mientras que en planta alta, por ejemplo, la ventanita que se va repitiendo es esta, de nuevo con las jambas y el arco superior esmaltado. La base también apoyada con estos elementos como si fueran ménsulas tipo volutas de apoyo y una herrería ornamental también de gran diseño, y estos elementos que siempre coinciden en el diseño tanto en horizontal como vertical para poder incorporarse sistemáticamente a la base geométrica de la propuesta académica. Sobre el patio de aire y luz en planta baja se van a incorporar también estos vitrales que corresponden a las oficinas principales, ya con la indicación de la sigla de Obras Sanitarias de la Nación, que es la que gestiona todo el sistema del agua potable. Y llegamos a la última escala de análisis, la del ornamento en sí. Estas piezas cerámicas esmaltadas y policromadas que van a venir como lastres en los buques desde Europa que se llevaban la materia prima que producía el territorio nacional. Estas placas ornamentadas parten de estos motivos florales que aparecen como centro de las composiciones, la mayoría de las veces flanqueadas por estas columnitas que tienen su propia ornamentación en estas hojitas en la parte inferior y estos frutos que caen desde la parte superior. Los únicos elementos que parecen referenciar el edificio del territorio son los escudos. El escudo de la nación argentina sobre el eje de principal jerarquía y los escudos de las provincias en el desarrollo del friso intermedio entre la planta baja y la planta alta que recorre el resto del edificio. Cada una de estas piezas cerámicas tiene una posición en los planos que vienen numerados para ser colocadas después en obra sobre el muro de fachada construido in situ. Estos elementos policromados, este va ahí, por ejemplo, y este va en la parte superior, son los que enriquecen todo este discurso y a esta altura nos permiten afirmar que el edificio, con una base de diseño que corresponde a la academia, ha usado recursos ornamentales que van desde algunos simples de influencia griega hasta otros netamente manieristas y barrocos, incluso algunos ya de influencia Art Nouveau. Todo esto genera que el edificio en sí tenga entonces un lenguaje ecléctico en su conjunto, que va no solo desde lo que se refiere a la composición completa del discurso del edificio, del lenguaje, sino hasta el más mínimo detalle como este de las bases de cada una de las pilastras, que ayuda a quitar el peso de todo el muro de la fachada en sí, generando un discurso que es a su vez complejo pero atractivo y que da esa sensación y esa impresión de monumento que está construyendo el Estado argentino en relación a una infraestructura que es novedosa y adelantada para la época. Lo que no quita todo este lenguaje utilizado, académico y ecléctico, que el edificio siga siendo un gran volumen sobre el tejido urbano, envuelto en un gran muro de fachada, que es el romanticismo puro hacia el exterior, que va ocultando hacia el interior la reserva de tanques de agua, es decir, el positivismo puro, que en palabras, en todo caso, de Vicente Blancos Ibáñez, un político y escritor español que visita Buenos Aires durante los festejos del Bicentenario, puede también leerse como un espacio que es un palacio fingido y también un lago enmascarado.